¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2020. Mientras a nivel nacional la polémica está encuadrada y suscitada por esta reforma jurídica que intenta el oficialismo nacional mandar al Congreso, previa visión de esa comisión de notables integrada por juristas, también criticada porque algunos integrantes comulgan políticamente con el oficialismo. En la provincia de Córdoba sigue aumentando los casos de contagio por el coronavirus y hay un denominador común que aparece cuando uno habla con los intendentes y presidentes comunales, en off, claro, de la falta o poca comunicación que existe con los COEs regionales. Un caso testigo es lo que pasó el fin de semana en la Municipalidad de Malagueño, donde, a decir por el constitucionalista Antonio María Hernández, que representa a esos ciclistas que le han secuestrado la bicicleta, un intento de avasallamiento del poder, ¿no? Secuestrándole esas bicicletas. Lo que no está claro es la comunicación de esos COEs centrales con los diferentes distritos, o por lo menos una comunicación muy difusa. Antes de comentarte el invitado que vamos a tener para hoy, quiero mostrarte una encuesta que, si bien es de junio del 2020, hecha vía web, lo cual se complica para los encuestadores, que no se puede hacer presencial, se hace IBR telefónico vía web. Es de la encuestadora Sinopsis y te muestra básicamente los votantes del macrismo y del peronismo, de los que votaron a Alberto Fernández, cómo ven el manejo de la pandemia, la gestión del manejo de la pandemia. Fíjate, en este momento, ¿qué le preocupa más a los votantes de Alberto Fernández? El coronavirus, el 71%, y el 27% a los votantes de Macri le preocupa solo el coronavirus. Y fíjate dónde se nota ahí esa antítesis, ¿no?, de esta cuestión. Mi situación económica le preocupa más a aquellos votantes de Macri, del PRO, mientras que a los votantes de Alberto Fernández le preocupa solo un 27%. Vamos a la siguiente placa. Ya va a aparecer. En términos generales, ¿cómo evalúa las medidas que tomó Alberto Fernández para enfrentar la pandemia? Los votantes de Alberto Fernández, claro, cerca de un 60% te está diciendo que sí la aprueban. Muy poco lo del PRO, 2,7%. Buenas, fíjate que ahí más o menos se equilibra, un 23,1% dicen los votantes de Alberto Fernández que son buenas y un 19% los votantes de Macri que dice que está bien. Y aquí se empieza a marcar la tendencia regular, un 10,3% lo de Alberto Fernández, un 35% de los votantes del macrismo. Bueno, simplemente un somero repaso de lo que piensan aquellos sectores políticos más representados o mayoritarios de la República Argentina, del kirchnerismo, el albertismo o del PRO con Mauricio Macri. De esta manera se termina con el mito ese, ¿no? A los votantes del macrismo, por lo menos, le preocupa más la economía, mientras que a los votantes de Alberto Fernández le preocupa más el tema de la pandemia. Bien, te paso a decir que para hoy vamos a estar hablando, digo yo en términos históricos, y esto lo va a decir la historia, valga la redundancia, el último ministro de Turismo que gestionó bajo ese paraguas de normalidad. El ministro de Turismo de la Nación, me refiero al licenciado Gustavo Santos. Y vamos a estar hablando de este libro, que es El Después, ¿no? Turismo y Humanidad. Vamos a estar hablando sobre el contenido de este libro, lo que se asoma en términos de gestión de esa nueva normalidad, esa transición de esta industria sin turismo, como la denominan, que es el turismo y que a nivel mundial genera más de 30 millones de puestos de trabajo. Creo que a nivel local, se lo vamos a estar preguntando, 1.2 millones de puestos de trabajo solamente en la República Argentina. ¿Cómo encarar esta industria que está colapsada, ¿no? Pero también vamos a estar hablando un poco de política. Hacemos la presentación y volvemos. Bien, lo decía en la presentación, ya está aquí sentado con nosotros el licenciado Gustavo Santos. Decía, el último ministro de Turismo de la Nación
que le tocó gestionar en épocas normales. Licenciado, ¿cómo le va? Gracias por estar. No, muy bien, muy bien. Hacía mucho que no nos veíamos, así que una alegría volver a verte, Cristian. Muchos años, y también muchos años de gestión en Buenos Aires. Exactamente, etcétera, ¿no? exactamente. Bueno, hablaba de este producto literario que vamos a estar viendo en página, que es El Después, Turismo y Humanidad, junto con Michel Durieux. Bien pronunciado el francés, el licenciado Durieux. Bien, donde habla básicamente del después, ¿no? Sí, bueno, Michel fue mi colega en la OMT, representando en la Francia, yo en la Argentina, en mi carácter de ministro, ahí en la Francia. Nos conocimos en el año 2015, de final del 2015, yo recién asumido como ministro. El anterior secretario general, Taleb Rifai, el jordano, nos pide que nos hagamos cargo de la Comisión del Presupuesto y los Programas de la OMT, la más importante de las comisiones. Y fui yo presidente, Michel vicepresidente, y allí nació una amistad muy profunda, una enorme confianza. Y cuando tuvimos la casualidad de que nos encontramos en marzo, primer día de marzo de este año, nos encontramos en Buenos Aires. Michel venía de un viaje de bodas con su mujer, de un crucero en la Antártida. Y nosotros yo con la mía, veníamos de una consultoría que había hecho en Quito, que me la había pedido la Federación de Cámaras de Turismo de Ecuador. Nos encontramos en Buenos Aires y ahí el tema de conversación de esa noche, esa cena, fue esta epidemia que estaba en Wuhan, no era global. Que estaba empezando a afectar a algunos lugares del Asia y algunos sitios de Europa, en particular Italia. Esto era lo que estábamos viendo en aquel momento, y en esa cena tomamos la decisión de escribir un paper, porque los dos somos asesores del actual secretario general de la OMT, de Sura Pololikashvili, y entonces tomamos la decisión de hacer un paper interno Un borrador para los especialistas, un documento y ese documento, él regresa a Bordeaux, yo regreso a Córdoba. A los días se declara la pandemia y las cuarentenas en todo el mundo, y eso que iba a ser un paper se termina convirtiendo en este libro. 10 preguntas que nos hacemos juntos, él las contesta desde una visión europea, yo latinoamericana, y así nació El Después, que es un análisis no solamente del impacto del coronavirus en el turismo, sino también en la sociedad, porque el turismo va a ser como la sociedad sea. Licenciado, le quiero preguntar, ¿cómo se entiende que esto sea una pandemia global y no tenga una respuesta global? Bueno, o no coordinada. Es que uno de los temas que nos planteamos allí en el libro, lo vas a ver, y es ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo la pandemia es que, siendo global, fue el único caso, cuando analizamos todas las otras crisis, ya sea de otro tipo de económica, terrorismo, claro, los ataques, ¿te acordás? Del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre para adelante, que fueron Atocha, Francia, etcétera, o el SARS, o la gripe H1N1, o el ébola. Nunca había sucedido que en el mismo tiempo y en todo el mundo hubiera una crisis semejante. Esto fue en todo el mundo, en el mismo tiempo. Siendo la crisis global, las respuestas fueron nacionales. Locales. Individuales, locales. Y esto es un problema para la solución, finalmente, del tema. Europa ha dado, y la principal consecuencia fue que en 48 horas se empiezan a cerrar en forma anárquica todas las fronteras del mundo. Pasó en Córdoba también, algunos municipios en por todos ahí. lados. Desde el nivel nacional hasta los niveles locales, municipales, pasó en forma anárquica. Quedaron varados miles y miles de personas residentes de otros países en distintos lugares del mundo, abandonados muchas veces a su suerte, y lo de los barcos mucho peor. Porque gente que no tenía eran víctimas y que quedaron en el mar, se les impedía bajar en los puertos para atenderse. Hubo una doble moral de la humanidad. Mientras se trataba a los que estaban en tierra, se abandonaba a su suerte a los que estaban en el mar, y en eso debo reconocer, y lo hago en el libro, solamente hubo un país de nuestra región que tuvo una actitud absolutamente diferente, y fue Uruguay, que permitió a unos cruceros australianos que habían quedado varados y que no encontraban en qué puerto bajar, permitió que los enfermos fueran atendidos en Montevideo y armaron un corredor sanitario para
para que vuelos especiales que mandó a Australia salieran. El embajador de Argentina, de Australia en Argentina, reconoce esto al Uruguay y con una foto que dice el barco, una sábana, los misma gente diciendo gracias Uruguay. Esto que vos bien dices genera esta actitud de respuestas individuales que no se terminan de resolver, son las que también van a demorar la salida. Porque de esto se sale, Cristian, no con aislacionismo. Todos los planteos aislacionistas son planteos retrógrados. Desde lo económico hasta la pandemia. Desde lo económico, desde lo psicológico, desde lo humano, desde la cooperación internacional. Lo dijo Kissinger, hemos vuelto a la ciudad amurallada del medioevo, en el momento en que el mundo para funcionar necesita intercambio humano y de comercio. Entonces, hoy Europa nos está dando una señal muy bien liderada por Merkel, que hoy es la presidenta, muy bien liderada por Merkel, hoy probablemente la estadista más importante del mundo. Sí. Nada que ver con Boris Yeltsin, por ejemplo, ni hablar de Bolsonaro, ¿no? Europa ha vuelto a abrir sus fronteras internas, estamos viendo qué está pasando en el verano europeo, nos va a servir como... Y el único país que reciben de viajeros, por lo menos, Uruguay. Al único externo a Europa de nuestra región es a Uruguay. Nosotros no estamos nosotros estamos en una etapa muy precaria. Te diría que estamos como país en una etapa casi preconstitucional. No me refiero a la constitución última, me refiero a la 1853. La primera, la de La Urquiza. primera, la que nos convirtió en nación, la de San Nicolás, la que nos convirtió en nación. Sí. En aquellos tiempos, previos al 53, había fronteras internas. Claro, la Confederación. Había fronteras, las provincias tenían sus fronteras. Buenos Aires que no se quería integrar. Esto está pasando ahora, fronteras internas, que aún en algunos casos son municipales. Claro. Es imposible que no haya, para la organización de nuestro país, es imposible que no haya un protocolo común de tránsito por la República, un derecho constitucional. El límite entre la preservación de la salud y la pérdida de las libertades individuales es un límite muy finito, Cristian, y que tenemos y lo tenemos que transitar con mucho cuidado. Pero de esto se sale con integración. Lo que deberíamos estar haciendo es viendo cómo podemos circular por la República con todos los mecanismos de preservación que hemos aprendido y también cómo hablamos con nuestros vecinos, los vecinos de la región. Claro. Porque por lo menos los limítrofes. Por supuesto, el 70% de nuestros ingresos de turistas extranjeros provienen de allí. Yo cerré mi gestión el año pasado con el récord histórico de turistas extranjeros, 7.4 millones de turistas extranjeros en Argentina, 1 millón más que Brasil. Fuimos los número uno de América del Sur, 17, 18 y 19, pero en 19 le sacamos 1 millón de turistas a Brasil. Ahora bien, el 70% de esos clientes, por decir nuestros, provienen de la misma región. Entonces deberíamos estar ya viendo cómo generamos protocolos con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, etcétera, para ver cómo vamos a intercambiar las personas. No vamos a salir de esto aislándonos. Ahora, Gustavo, y menos creyendo que el otro es un enemigo o es un riesgo. No es así. Perdón. ¿Cómo se hace? No, ¿cómo se imagina, en función de la experiencia de gestión turística, que se puede dar esta transición? Por lo menos con los países limítrofes. Sí, es cierto, con una coordinación, unificando criterios, etc. Ahora, ¿los gobiernos, en función de su ideología política, serán capaces de articular esto? Bueno, deben ser capaces. Porque a veces la ideología política suele estar arriba de la decisión. No, pero no puede estar, de gestión, no pueden estar arriba, Cristian, de lo que son políticas de Estado. En otro día, en esta visita que hiciera al programa de televisión argentino del presidente Lacalle Pou, él fue muy claro en esto. Vos podés tener una posición, lo que vos no podés es atentar contra los intereses de tu país. Y en esto tenemos que aprender, los argentinos sobre todo, de que necesitamos tener políticas de Estado, políticas que respetemos todos, y el turismo debe ser una de ellas. Es el cuarto complejo exportador de la República. Generó 1.2 millones de puestos de trabajo. Ingresaron 5.800 millones de dólares por turismo en los últimos años al país. No, es una industria de la que vive muchísima gente, familias enteras, y sobre todo que llega al país entero. Está en los rincones más recónditos de la Argentina. Con las 4 estaciones, con todo. Exactamente. Entonces, políticas de Estado para esto, para las fronteras, para los intercambios comerciales, me parece que es un salto de calidad institucional que tenemos que dar.
Licenciado, me dio pie para preguntar de política de Estado, siguiendo con esa línea. ¿Hay posibilidades? Por supuesto que todo va a depender de cómo se venga manejando y cómo se dé esta pandemia, pero de que se empiece a habilitar un turismo interno tirando a fin de año. Bueno, es lo que uno espera. Con todos los protocolos, digo, ¿no? Es que eso está fuera de discusión. Yo directamente no hablo de eso porque eso es obvio. Claro. Lo debemos tomar casi como un hecho natural. ¿Qué pasó en el mundo? ¿El mundo ha tenido cuarentenas estrictas? Sí, ha tenido cuarentenas estrictas. ¿Para qué las tuvo? Fundamentalmente con tres objetivos, inclusive nosotros. Saber a qué nos enfrentábamos, convengamos que teníamos poca información de este virus, preparar nuestro sistema sanitario frente a... Y por último, preparar culturalmente a la población en las medidas de prevención necesarias para protegernos nosotros sanitariamente y proteger a los demás. Pasado este contexto, la solución definitiva va a venir solo con la vacuna. Y la vacuna va a tardar un año por lo menos. Bueno, Rusia dijo que en octubre ya estaría, empezaría. Sí, hay que ver. Pero hay que ver, estoy hablando de una distribución masiva a nivel mundial. Global. Vos pensás cuándo nos va a llegar eso a Argentina. Pero un año. Entonces no podés estar ese periodo de transición, sea de 6 meses, sea de un año, sea de 2, lo que sea. Ese periodo de transición entre la cuarentena estricta y la vacuna, eso es lo que se va a denominar nueva normalidad. Es un periodo donde necesariamente vamos a tener que convivir con el virus a partir de todos los aprendizajes adquiridos. Lo primero, lo decimos en el libro, va a ser lo próximo, lo cercano. Vamos a empezar por el turismo en la provincia de Córdoba, seguiremos con el turismo interno, después los países limítrofes, va a quedar para... el continental. El largo radio va a quedar para el último tramo. Pero es una forma de ir oxigenando a esta industria sin turismo que hoy está colapsada. Sí, exactamente. Y en eso Córdoba va a tener una oportunidad, en un sentido, porque Córdoba tiene fuerte participación en lo que es turismo interno. Claro. Y tiene poco turismo internacional. Los destinos del país que tenían mucha carga de turismo internacional, la ciudad de Buenos Aires, Ushuaia, Calafate, Mendoza, el norte, Iguazú, son los que más van a sufrir esto. Córdoba en ese sentido la va a sufrir menos. ¿Por qué lado va a sufrir más Córdoba? Por el turismo de reuniones, éramos los segundos del país, y las reuniones, este año no van a existir directamente. Claro. Por los viajes masivos, pensar en los viajes de turismo Carlos Paz, todo lo que era el viaje estudiantil, etcétera, etcétera, eso en el corto plazo tampoco lo vamos a tener. Es decir, que por un lado Córdoba se va a ver beneficiada por su condición de destino de naturaleza, por sus sierras, porque la naturaleza también va a ser lo más demandado, pero perjudicada en esto de turismo de reuniones, turismo de eventos, turismo masivo, que indudablemente va a estar mucho más restringido. Bueno, para ampliar, seguramente lo vamos a seguir ampliando, está aquí en el libro, pero licenciado, no quiero perder oportunidad para usted, ¿sigue considerando un dirigente radical? Lo quiero pasar al tema político, digo. Yo soy un dirigente de Juntos por el Cambio, de esa coalición que se estructuró en su momento en la Argentina, en la presidencia y que llevó a la presidencia al presidente Macri, pero me siento fundamentalmente un hombre comprometido con los valores republicanos, con la defensa del sistema democrático y un defensor acérrimo de la Constitución Nacional. Yo creo que esos tres conceptos, defensa de los valores republicanos, del sistema democrático y defensa irrestricta y respeto irrestricto de la Constitución, son el punto de partida para dialogar con todos. Pensemos como pensemos. El país va a vivir momentos muy difíciles, Cristian. Vamos a estar en una pobreza del orden del 50%, vamos a tener conflictos sociales marcados, va a haber un aumento de delincuencia, va a haber pujas distributivas, hemos tenido fuerte pérdida de capacidad empresarial, la vamos a pasar mal. Y un momento difícil solamente requiere más que nunca consensos. Y los consejos se dan desde la razón, pero también desde el corazón. ¿Y está dado ese ambiente para el consenso en función? No, y también le pide una evaluación de este gobierno nacional. No en todos los temas. Uno quisiera ver un gobierno nacional que esté pensando mucho más como Adolfo Suárez, en una Moncloa, sobre todo de cara al tsunami que se viene, que en factores que nos dividan a los argentinos. Meter hoy, en medio de la pandemia, después de suspender las reuniones sociales, ayer en todo el país, haya o no haya coronavirus, y estar tratando
discutido este tema de la reforma de la justicia, que debiera ser un tema de un amplio... Criticada por los integrantes, ¿no?, de esa comisión de notables, porque además, comulgan políticamente pero que además debiera ser un tema de gran consenso nacional, Cristian. Ahora, pero la oposición fue invitada y no quiso ir porque dice que van a terminar haciendo lo que ellos quieren finalmente. Lo que pasa es que no es un tema que exista la posibilidad de tratarlo en este contexto. Es una falta de respeto que hoy nosotros estemos pensando que podemos tratar una cuestión estratégica de la República, como es el funcionamiento de la justicia, en medio de este contexto. Debieran ser los hechos que supongan consensos muy profundos, responsabilidad muy grande de los dirigentes. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y yo me temo que no todo el mundo está a la altura de las circunstancias. A veces se aprovecha este momento de pandemia para tomar decisiones que muy bien, y en el libro citamos los casos, la propia Michelle Bachelet, en su carácter de alta comisionada de las Naciones Unidas, alerta sobre los riesgos de autoritarismo que pueden prolongarse después inclusive de la pandemia. Seguro. Y recién le acabo de preguntar por el balance en estos meses, en este contexto sanitario del gobierno nacional. ¿Y la oposición? ¿Cómo está? Porque se notan ciertos activos por ahí entre el ala dialoguista, la más combativa, si se quiere, no logra unificarse en un discurso o es propio de haber perdido una derrota y reacomodarse. No, yo lo primero que te quiero decir es que la oposición política está unida. Y esto es un dato objetivo, es un dato fuerte además. La oposición está unida. Y además, por supuesto que tiene diferencias. Es diferente, es un espacio democrático, es una coalición, son distintos partidos los que la integran, inclusive con orígenes distintos, porque hay sectores radicales, liberales, o la coalición cívica que viene más de, claro, y el mismo y alguna porción peronista también, con lo cual las diferencias son parte de ese espacio democrático, pero la oposición está unida sobre la base de estos valores que te digo, defensa de la República, defensa del sistema democrático y respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Eso es lo que hoy está pidiendo la sociedad argentina. La sociedad argentina por lo menos quiere que la tranquilicen, que no le compliquen la vida. Ya estamos pasando un momento demasiado difícil para que encima, en medio de las llagas, nos tiren vinagre. Son momentos para calmar del desierto en vez de agua, calmar a la gente, para moderarla, para tranquilizarla, para ayudarla a pasar un momento tan difícil y no para hacerle la vida complicada. ¿Sigue siendo el líder de la oposición hoy Mauricio Macri? Mauricio Macri... Porque no se sabe mucho qué va a hacer, si se va a presentar, por supuesto que se lo tendré que preguntar a él, pero sí, se lo pregunto como un dirigente. No, pero además no lo sabemos. Sí, no hay duda que Mauricio Macri es un dirigente fundamental de la coalición, fundamental. Yo he tenido la suerte de trabajar 4 años con él y te puedo decir, Cristian, que lo valoro como un líder de la Argentina, de una Argentina moderna, de una Argentina abierta al mundo, de una Argentina respetuosa de las libertades individuales, de una Argentina respetuosa de la libertad de prensa, respetuosa de la justicia independiente. Los valores del presidente Macri fueron valores que los comparto plenamente. Hubo errores, por supuesto, si no hubiéramos ganado las elecciones, pero hay valores muy profundos detrás de la figura de la gestión del presidente Macri que ha unido a mucho y que representa a muchísima parte de la Argentina, ¿no? Efectivamente. Fue votado. Licenciado, lo bajo un poco más a lo micro, a la política micro. ¿Cómo ve el radicalismo hoy a nivel provincial? Con tantos años, más de 20 años fuera del poder. No hay duda de que tenemos un problema, una contradicción entre lo que la coalición representa para los cordobeses. Pensá que ganó por el 72% en el 2015 la provincia y por el 62% en diciembre del 19, en un momento... Fue la que más le aportó. Pero en un momento económico difícil. Sin embargo, hay entre esa respuesta y después la construcción política de nuestra dirigencia, tanto del PRO como del radicalismo, hay como una brecha muy grande entre la sociedad y esa estructura. De hecho se vio, ¿no?, cuando Mestre termina yendo orgánicamente por el radicalismo y Negri por el PRO. El gran desafío, Cristian, que tenemos es articular un trabajo por delante con la sociedad. Como te digo, el diagnóstico es este que te dije antes, vamos a pasar momentos muy difíciles.
Frente a estos momentos difíciles, lo que hay que hacer es un trabajo de integración público-privado muy fuerte, un trabajo muy fuerte de integración entre la política y la sociedad. Hoy no hay ningún partido que le pueda decir al campo lo que tiene que hacer para crecer. El campo tiene que venir a sentarse a decirnos cómo lo ayudamos para crecer. Pero sin embargo, es al que más le metemos la mano. Entonces nosotros necesitamos, por lo menos en Córdoba, un salto de calidad en la construcción política. ¿Y eso incluye al radicalismo local? Por supuesto, debe incluirlo, por ¿Cómo supuesto. se hace con tantos dirigentes hoy? Bueno, primero, ¿es partidario de que haya una interna, teniendo en cuenta que ahora se le alargó al 6 de diciembre? Mira, con tantos dirigentes, 9 grupos yo internos, yo creo que las renovaciones son positivas. Las renovaciones son positivas. Después los mecanismos, las oportunidades es otra cosa. O sea, me está queriendo, es mi lectura que hago, no sé si coincide, que sería bueno, o a lo mejor no darle ese voto de confianza para una nueva renovación de Ramón Mestre. Yo creo que las renovaciones en las conducciones son positivas. Inclusive creo que sería positivo para el exintendente de Córdoba, para Ramón Mestre, sería positivo también que él mismo propiciara una salida por la renovación. Yo creo que todos tenemos que volver a hablar entre todos. Creo que, y cuando digo todos, me refiero inclusive al oficialismo. Yo tengo un enorme respeto por el gobernador Schiaretti, he sido su ministro de Turismo, o el presidente de la agencia. Tengo muchos amigos entre el peronismo de Córdoba. El peronismo de Córdoba en general, en su mayoría, es un peronismo republicano. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de construir un futuro juntos. Aunque pensemos distinto, pero animarnos a pensar juntos. Yo sueño con una Córdoba unida, un espíritu cordobés que nos une. Hay algo diferente en Córdoba con respecto a las otras provincias. Acá la brecha no existe como existe en otros lados. Hay un espíritu cordobés que a veces se lo ha caído de cordobesismo, la isla del Pocho o el partido cordobés, que algunos periodistas siempre macanean con eso. Sin embargo, yo eso lo veo un aspecto muy positivo, que es ese espíritu cordobés donde ponemos a Córdoba por delante. Tenemos orgullo de ser cordobeses y creo que la construcción que se viene frente al contexto difícil nacional y provincial debe ser eso, una fuerte construcción cordobesa que nos mantenga, fortalecidos frente a lo que se va a venir y unidos a los cordobeses para hacer en pos lo de mejor una para mejor la provincia gente. y sobre todo más la última, me quedo sin tiempo. En algún momento usted tuvo intención de ser candidato a intendente, o fue precandidato, ayúdeme a recordar. ¿Le gustaría, si se dieran las condiciones el día de mañana, estoy hablando del 2023, ¿no? Yo he vuelto a Córdoba. Yo podría estar hoy en Madrid trabajando en la Organización Mundial de Turismo. Es más, en enero estuvimos con mi mujer, hasta estuvimos buscando departamentos. Si he vuelto a Córdoba, es porque todo lo que yo he acumulado de experiencia en este tiempo, de capacidad de gestión, sobre todo de experiencia de gestión, de agenda con el mundo entero, la agenda que hoy tengo en el mundo entero, se la quiero devolver a Córdoba. Me agarró la pandemia acá y con la pandemia me di cuenta de que donde yo más útil puedo ser es en Córdoba. Voy a ayudar a articular una política mejor en Córdoba. No lo descarta. Para nada, voy a ayudar a articular una política mejor para Córdoba. Licenciado, gracias. Fuera de cámara me dedica porque me Por quedo sin supuesto. tiempo, pero muchísimas gracias por su presencia. No, Hasta al la próxima. contrario, Cristian, un gustazo volver a verte y siempre a tus órdenes. Gracias. Bien, vamos al corte y volvemos enseguida.
Bien, ha pasado Realidad 2020 con algunos temas que han quedado, otros que van a seguir generando capítulos, como es la reforma jurídica que intenta, a través de esta comisión de notables juristas, el gobierno nacional para que el Congreso Nacional le dé el visto bueno. Nos vamos, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.